Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Los venenos son sustancias químicas que pueden generar lesiones, enfermedades y hasta la muerte. En nuestro país, los piquetes ponzoñosos representan un asunto de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año ocurren hasta 300,000 casos, de los cuales 10 terminan fatalmente. Vamos a platicar con el doctor Alejandro Alagón, un especialista, desarrollador de antivenenos, quien nos dirá cómo prevenir y tratar este mal. Esto es Los Observadores. Alejandro, bienvenido a Los Observadores. ¿Cómo estás? Muy bien, Iván. Muchas gracias por la invitación. Dime, ¿es mi impresión o vivimos realmente en un país con una fauna y una flora con características especialmente ponzoñosas? México es de los países que se consideran como megadiversos, y eso involucra a todas las especies peligrosas como no peligrosas. Y sí, sin duda, México en términos de fauna ponzoñosa pues debe de ocupar el segundo o tercer lugar como país en todo el mundo. Tercer lugar mundial en venenos. ¿Cómo en número distinto de especies peligrosas para el hombre? Dime, ¿cómo entendemos el veneno? El veneno es algo que tienen algunos animales que en cantidades muy pequeñas pues puede hacer mucho daño. Esa es la definición de un veneno. A los animales les funciona, básicamente, la principal función es defensa. Porque si te fijas, todos los venenos, lo primero que ocasionan es dolor. Claro. Entonces, si un animal está amenazado y muerde o pica, al producir dolor, pues el posible victimario, pues normalmente se va a retirar. El otro es paralizar a la presa del cual se van a alimentar. Porque también sirve como herramienta para hacerse de alimento. Sí, por ejemplo, una víbora que muerde a una rata canguro, una víbora del desierto, una cascabel, entonces la muerde y la rata canguro, después de algunos minutos, pues cae o desmayada o muerta, ¿no? Bueno, o muerta. Entonces puede llegar la cascabel y se lo puede comer muy bien. Un alacrán que se está comiendo a un insecto que puede dañarle una pata, pues le da un piquetito y lo paraliza y se lo puede comer, ¿no? Sin embargo, al ser, bueno, obviamente es un mecanismo propio de la naturaleza, pero al tener poblaciones a lo largo y ancho de todo el país, pues no deja de ser un problema de salud pública, puesto que estamos expuestos a picaduras que en algunos casos llegan a ser peligrosas. Sin duda alguna, y aquí hay que destacar a los alacranes peligrosos, porque en México tenemos del orden de 300,000 casos anuales de picadura por alacrán peligroso. Exclusivamente alacrán, más o menos son 300,000. 300,000 reportados oficialmente. Y de esos, ¿cuántos piquetes ponzoñosos pasan o escalan a la parte de ser verdaderamente peligrosos, es decir, atentar contra la vida? Bueno, de esos 300,000 que requieren atención médica, se calcula que es del orden del 70%. Ok, aquí tú eres, Alejandro, un científico que ha encarado este problema precisamente, y aquí sí, nunca mejor dicho, desde su antídoto. Es decir, eres un desarrollador de antivenenos. ¿Cómo se desarrolla un antiveneno? ¿Qué sucede en el laboratorio para lograr tener una sustancia que contrarreste los poderes de un veneno? Sí, un antiveneno pues tiene un montón de consideraciones que hacer, ¿no? Pero fundamentalmente lo que involucra un antiveneno son tres cosas. Punto número uno, la selección de los venenos con los cuales se va a inmunizar, a vacunar a los caballos, que son los que producen la materia prima para producir los antivenenos. Entonces, la selección de los venenos, el esquema de inmunización de los caballos, ¿ok? Entonces, el segundo paso es ya el procesamiento del plasma de los caballos, donde se encuentran los anticuerpos que son los que requeridos, que funcionan como antídotos contra los venenos. Y la tercera etapa de un antiveneno que es muy importante es cómo lo presentas. Por ejemplo, en México todos los antivenenos que se producen están liofilizados, o sea, ¿qué quiere decir que están secados al alto vacío
de tal manera que se pueden guardar a temperatura ambiente y duran durante muchos años sin que pierdan su potencia. Porque la mayor parte de los antivenenos que se hacen en el mundo vienen líquidos, entonces requieren refrigeración. Entonces el proceso de liofilización también es un proceso que separamos de las otras dos etapas y que es muy importante y es muy característico de los antivenenos que hacemos en México. Tú hace algún tiempo ya se patentó y ha tenido un gran impacto internacional el antídoto antialacránico. Sí. ¿Cuál ha sido el impacto de esta aplicación? Al ser un problema de salud pública, ¿cuál ha sido el impacto primero aquí en México y luego me gustaría hablar también a nivel internacional? Sí, nomás te digo una cosa, el primer antiveneno que se hizo contra alacrán en todo el mundo lo hizo un médico mexicano aquí en la Ciudad de México en 1905. El doctor, 1905, estamos hablando el doctor de Vergara ciencia López, de más de un siglo. Entonces, tenemos una tradición enorme en nuestro país en producción de antivenenos. Ahora, la tecnología de hace 100 años a la tecnología actual para hacer un antiveneno ha variado mucho. Me imagino. O sea, antes los antivenenos daban muchas reacciones secundarias, ¿ok? Hoy por hoy los antivenenos rara vez llegan a dar una reacción secundaria de importancia. ¿Por qué? Porque los anticuerpos de los caballos tienen actualmente un grado de refinación tan grande que los pacientes los aceptan muy bien, ¿no? ¿Cuál ha sido mi papel en este mundo de los antivenenos? Ha sido doble. Ha sido mejorarlos para que den cada vez menos reacciones secundarias y desarrollar antivenenos que antes no existían, ¿sí? O sea, hemos mejorado el que tú hablabas, ¿no? El antialacránico. Ese lo mejoré, ese no lo inventé, no lo desarrollé yo desde cero, ya había algo. Es una versión corregida y aumentada, podemos decir. Y mejorada. Lo mismo que el antiviperino, el que va contra las serpientes de cascabel, las nauyacas. Lo que sí me ha tocado desarrollar aquí en México son antivenenos contra las serpientes de coral, las viudas negras, las arañas viuda negra o capulina. Muy conocidas por todos desde siempre. Esas se conocen muy bien. Y otra araña que no se conoce tanto, que es la araña violinista. ¿Okay? Y ahora estamos trabajando muy fuerte, ya hemos desarrollado, ¿no?, antivenenos contra las serpientes de toda África, ¿sí?, y también contra los alacranes del norte de África y el Medio Oriente. Qué increíble, una experiencia que se desarrolla aquí en México y que ahora se exporta para auxiliar y mejorar la calidad de vida de otros países. Pero a mí me gustaría que me dijeras qué tipo, porque todo mundo, incluso en partes más frías como la Ciudad de México, nos toca convivir con alacranes. Entonces me gustaría que me dijeras y que la gente supiera cuáles son las especies de alacrán, uno, que hay que temer, y dos, con las que nos podemos encontrar y además cómo manejarlos. Tenías unos ejemplos. Sí, aquí tengo algunos, traje algunos alacranes. Una colección de... En realidad la mayoría de los que traje aquí son alacranes no peligrosos. Okay. Estos son de los que solo en apariencia son por ejemplo, agresivos. Hablando en particular de la Ciudad de México, los alacranes son más de este tipo. Okay. Que es el típico alacrán negro que decimos. Si es negro, que no pasa nada. Tiene veneno, pica, duele la picadura, a lo mejor produce un poquito de inflamación, pero no pasa de ahí. Okay. Entonces es un alacrán que se considera no peligroso. Aquí tenemos dos alacranes de los típicamente llamados güeros, que son muy peligrosos. ¿Estos chiquitos son los más peligrosos? Estos son de los más peligrosos. O sea, esa famosa leyenda como que relaciona tamaño con peligrosidad tampoco... No, porque tú puedes ver, por ejemplo, estos alacranes de acá son chiquitos y son alacranes no peligrosos. Y, por ejemplo, este alacrán que está acá es más grande, es bastante güero y, sin embargo, no es peligroso. Y estos que son los más peligrosos. A ver, uno, ¿dónde los encontramos? Dos, ¿qué hacer si nos pican? Fundamentalmente, los alacranes peligrosos se encuentran distribuidos en los estados de la vertiente del Pacífico, desde Sonora hasta entrando un poquito a Oaxaca. ¿Sí? ¿Y estamos hablando de la costa o es todo el estado? De la costa completamente, pero se mete hacia el centro de nuestro país, a estados como el estado donde yo vivo, en Morelos, el sur del Estado de México, el sur de Querétaro, ¿sí? El sur del estado de Puebla, Guanajuato. O sea, en realidad podemos decir que el 70% del territorio nacional
Tiene como... Es como la mitad, un poco menos de la mitad del territorio nacional. Un poco menos. Sí. Tiene estos alacranes de alta peligrosidad. Sí. ¿Cómo los distinguimos y qué hacer cuando, mira, pues, por mala fortuna... Distinguirlos es muy difícil, a menos de que seas un experto, y además esto varía mucho de región a región. Por ejemplo, el alacrán peligroso de Nayarit es un alacrán que si tú lo ves, inmediatamente dices es un alacrán oscuro. ¿Sí? Entonces el color no sirve. Si tú ves un alacrán, bueno, estos alacranes, por ejemplo, los peligrosos, tienen las pinzas, las quelas, más bien delgaditas, pero un alacrán que tenga pinzas muy gordas y poderosas, típicamente no va a ser un alacrán peligroso. Pero aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un alacrán con pinzas más bien delgadas, finas, que no es peligroso, ¿no? Entonces, depende de la zona, de la región donde se viva en nuestro país, para poder dar algunos criterios diagnósticos para separar especies peligrosas de no peligrosas. Alejandro, eres picado por uno de estos chiquitos güeritos que ya sabes que es peligroso. ¿Qué sucede? ¿Hay una reacción, obviamente, en tu cuerpo? La primera reacción es un dolor muy intenso en el sitio de la picadura y que puede desarrollar efectos sistémicos. Sistémicos quiere decir generalizados, que se va para todo el cuerpo, ¿no? Comezón en la nariz, problemas para articular la palabra, esta sensación de cabellos en la garganta y en la boca, problemas para respirar, hipersecreción bronquial, se genera mucho moco. En caso de los niños, esta sintomatología se exacerba y pueden tener movimientos descoordinados de los miembros. Algunos niños también desarrollan movimientos de los ojos involuntarios, ¿no? La salivación también es algo que se encuentra. Y ese es el momento de hacer... Sí, cuando ya hay una sintomatología sistémica, está recomendado utilizar el antiveneno. Sobre todo en el caso de niños menores de 25 o 30 kilos, ¿no? En el caso de adultos, a lo mejor también, porque un adulto, si se le pone el antiveneno, esa sintomatología se le quita máximo en media hora, una hora. Y si no se le pone el antiveneno, pues se va a pasar toda la noche y parte del día pasándola no muy agradable, ¿no? Y como la seguridad de los antivenenos es muy grande, pues ahora esta mejora prácticamente, bueno, muy rápida, compensa el riesgo tan pequeño de que haya una reacción secundaria. En el caso de niños que empiezan a presentar alguna sintomatología generalizada, hay que usar antiveneno. Estos antivenenos, nomás como un paréntesis, se recomienda que funcionan más rápido cuando se inyectan de manera intravenosa. Entonces, no toda la gente sabe inyectar intravenosamente, pero estos antivenenos inyectados intramuscularmente también tienen un efecto, aunque tardan más en hacerlo. Alejandro, muchísimas gracias por hablar de antivenenos. No, gracias a ti por la invitación, Iván. Esto es Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Una pequeña dosis de ciencia con el doctor René Drucker-Colín. Las bacterias generalmente se han considerado organismos egoístas y sus poblaciones como conjuntos de clones. No obstante, una interesante investigación descubrió que algunos individuos dentro de grupos bacterianos tienen la capacidad de producir compuestos químicos que matan o limitan a otras poblaciones de bacterias en el ambiente, pero sin dañar a su propio grupo. En animales y vegetales, las estructuras sociales reducen los conflictos dentro de las poblaciones y determinan la agresión hacia otros grupos competidores. Los autores se preguntaron si existiría una organización similar en las bacterias de vida libre. Aunque resulta difícil conocer las interacciones ambientales reales de los microbios por su reducido tamaño, cuando los científicos estudiaron distintas poblaciones de bacterias oceánicas, encontraron y consiguieron reconstruir una serie de contiendas bacterianas. Al analizar estas interacciones, descubrieron que las bacterias producían antibióticos para ganar una ventaja sobre sus posibles competidores, obstruyendo
directamente su supervivencia como una forma de guerra química. Esto significa que cuando las bacterias competían por la misma porción del hábitat, poblaciones bacterianas ecológicamente definidas actuaban como unidades con cohesión social. En ellas, solo unos cuantos individuos producían antibióticos a los que eran resistentes todos los integrantes del grupo, pero que resultaban dañinos para los individuos de otras poblaciones. Desde luego, el grupo antagonista también producía sus propios antibióticos en una especie de carrera armamentista. Es algo parecido a un esfuerzo de grupo, en donde ciertos miembros asumen el papel de productores de antibiótico y por tanto de defensores, mientras que aquellos que no pueden producirlo también se benefician, pues son resistentes. En otras palabras, esto sugiere que los antibióticos producen un efecto social, beneficiando a la población en su conjunto. El hallazgo permitiría resolver enigmas sobre el papel natural de los antibióticos en humanos para combatir la resistencia a ellos. Hasta aquí, una pequeña dosis de ciencia.